Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos deja dos enseñanzas principales. Como diría el Evangelio, la búsqueda de la mejor parte. ¿De qué manera servir mejor al Señor? Y la otra enseñanza es la de luchar contra una actitud discriminatoria que muchas veces tenemos hacia los demás o que tiene la misma sociedad. El Evangelio de Marta y María que acabamos de escuchar nos presenta esta escena del encuentro que se da entre Jesús y estas dos hermanas, ambas con actitudes diferentes en cuanto a la relación con el Señor. Tenemos la actitud de Marta, que se preocupa porque esta visita que recibe, que no es nada menos que el Señor Jesús, reciba todo lo necesario, quiere atenderlo de la mejor manera, ¿no? Y vemos en esta actitud ejemplificada una gran actitud de servicio totalmente desinteresado, que no escatima nada para que su visita se sienta bien, se sienta recibida, se sienta cómoda. Y a la vez tenemos la actitud de María, su hermana, que se ha quedado a los pies de Jesús para escucharlo, escuchando su palabra y no queriéndose perder oportunidad de ser discípula del Señor y de dejarse enseñar por Él. Y aquí tenemos las grandes enseñanzas que nos deja entonces el Evangelio de hoy. Digamos que en esa época no estaba bien visto que un hombre enseñara a una mujer, y menos que esta mujer tome el papel de discípulo, porque estar a los pies del maestro que enseña es precisamente eso, ponerse como discípulo. La mujer en esa época estaba siempre puesta en un segundo plano. Tenía poca influencia en cuanto a la sociedad, a la vida religiosa, a la vida de fe. El ser discípulo era solamente cosa de hombres, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces que una mujer se ponga a los pies del maestro para convertirse también en discípula, ¿no? La mujer estaba solamente relegada más que nada a los quehaceres domésticos. Por eso el que Jesús acepte que una mujer pueda ser discípula es algo para la época totalmente revolucionario. Y por eso entonces este Evangelio es una denuncia contra la discriminación y es un valorar a la mujer, colocarla en un estado de igualdad junto con el hombre. Si el hombre puede ser discípulo, la mujer también puede serlo, ¿no? Esta actitud es una actitud de acercarse precisamente a aquel que está discriminado, que está dejado de lado. Y esto es lo que como enseñanza principal, o una de las enseñanzas principales, nos deja el Evangelio, ¿no? Acercarse a aquellos que son tenidos por menos, que son dejados de lado. Además de que Jesús alaba esta actitud de María, esta actitud de ponerse a los pies, ¿no? De haber elegido la mejor parte. ¿Cuál es esa mejor parte? Escuchar a Jesús, estar a sus pies, aunque pareciera que se desentendiera de todo, ¿no? Es esta actitud de María la mejor actitud y la mejor parte que María ha elegido. ¿Por qué? Porque el discípulo, no desinteresándose de todo, pero sí debe aprender de su maestro, para que
al aprender de su maestro pueda entonces servir mejor a sus hermanos, ¿no? Y esta es la actitud del discípulo. El discípulo no se desinteresa de todo lo demás y se queda solamente escuchando al Señor. No, escucha al Señor para poder después servir mejor a sus hermanos. Por eso, feliz el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ¿no? Pero también Jesús no deja de alabar la actitud laboriosa de Marta. Te preocupas por muchas cosas, le dice Jesús, y es cierto. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacer las cosas, no se hacen solas. Además, la hospitalidad es muy valorada en la Biblia. Aquel que recibe un peregrino es muy valorada. Entonces, Jesús también no deja de alabar esta actitud de Marta, ¿no? Lo importante es que Jesús resalta esta actitud de ponerse a la escucha de Jesús, a la escucha del Maestro para poder aprender de Él. Por eso las lecturas, queridos hermanos, nos invitan a pensar sobre la importancia de estas dos cosas, de las que hoy son discriminados en la sociedad. No solo las mujeres, sino muchas personas son discriminadas, no tenidas en cuenta, tenidas como algo inferior. Jesús nos invita a revalorar, a descubrir la dignidad de toda persona, porque toda persona vale para Dios. Entonces, Jesús nos invita a tener una actitud de acercarnos a aquel que es discriminado y que no es tenido en cuenta, a valorar a toda persona como hijo de Dios, ¿no? Y por lo tanto, que tiene los mismos derechos que tenemos todos. También tener esta prioridad de encuentro con el Señor, de buscarlo, de hacernos un lugar para poder aprender de Él, para estar a sus pies, ser discípulos y dejarnos enseñar por Él. Aunque a veces nos parezca que perdemos el tiempo, ¿no? Porque la mejor manera de servir a nuestros hermanos y valorarlos es escuchando a Jesús. Es Él el quien nos enseña cómo debemos servir a nuestros hermanos. Por eso, que en este tiempo seamos capaces de estar atentos a la palabra de Dios, de ser sus discípulos para poder ponernos al servicio de los demás. Que tengas paz y bien.